Un hotel negro respondió una llamada en holandés frente a un millonario. Al día siguiente, la mandó llamar. El celular de Zoe sonó mientras limpiaba el piso del lujoso vestíbulo del Grand Plaza Hotel. Normalmente, nunca respondería durante el horario laboral. Regla número 1 del gerente Richards, especialmente para el personal de limpieza. Pero reconoció el número. Era la universidad. Después de 6 intentos fallidos de obtener una beca para su programa de maestría en lingüística, esta llamada podría cambiarlo todo. En un momento, susurró para sí misma, escondida detrás de una columna de mármol ornamentada. Fue entonces cuando su vida cambió en segundos. Zoe Johnson, respondió discretamente con la esperanza de no ser notada por los huéspedes que pasaban por el vestíbulo. La voz al otro lado habló en un holandés perfecto. Era el profesor Van Hatton de la Universidad de Ámsterdam. Zoe respondió de inmediato en el mismo idioma. Su pronunciación impecable fluyó con naturalidad mientras discutían los detalles de su solicitud para el programa internacional. Mi motivo fue Telot on Mogul eb had twiwigd Jelen. Zoe explicó preocupada porque su carta de motivación supuestamente no había llegado a tiempo. Fue entonces cuando notó el repentino silencio a su alrededor. Levantó la vista y vio a Richard Coleman, el multimillonario propietario de la cadena hotelera, de pie a unos metros de distancia, mirándola con una mirada de sorpresa no disimulada. Junto a él estaba el gerente Richards, sus ojos abiertos de furia. Zoe tragó saliva. «Con dificultad. Tengo que irme. Ik bel J, luego Terry», dijo apresuradamente en holandés colgando el teléfono Johnson en mi oficina. Ahora, la voz del gerente cortó el aire. El camino a la pequeña oficina administrativa en el sótano parecía interminable. Zoe sintió las escaleras de sus colegas, algunos compadecidos, otros apenas ocultando su satisfacción. A los 29 años, era la única mujer negra en el departamento de limpieza con un título universitario, algo que el gerente Richards se aseguraba de olvidar constantemente. Conoces las reglas. Johnson. No hay teléfonos durante las horas de trabajo, especialmente en áreas comunes. Richards disparó tan pronto como cerró la puerta. Y hablando en lo que era ese francés holandés, Zoe corrigió, instintivamente arrepintiéndose de inmediato. No me importa si fue marciano. Lo que me importa es que el señor Coleman, el dueño de este hotel, vio a una señora de la limpieza ignorando sus deberes para hablar por teléfono en el vestíbulo. La injusticia quemaba como ácido. Las recepcionistas blancas tomaban llamadas personales regularmente sin consecuencias, pero Zoe sabía lo que estaba pasando. Era el mismo patrón de siempre. Te estoy asignando a los baños del centro de convenciones durante los próximos 3 meses. Tal vez allí puedas practicar tantos idiomas como quieras, sin avergonzar al hotel. Zoe sintió que se le hundía el estómago. El centro de convenciones significaba turnos de limpieza dobles, después eventos corporativos sin horas extras. Era el clásico castigo de Richard para aquellos que cruzaban la línea. Puedes ir y agradecer. Que no te despidan esa noche fue una de las más largas. En su pequeño apartamento compartido con 2 compañeras enfermeras, Zoe lloró en silencio mirando su título de lingüística y certificados internacionales enmarcados en la pared descascarada. 6 años limpiando habitaciones de hotel mientras trataba de ahorrar para una maestría, mientras enviaba currículums que nunca recibieron respuesta después de entrevistas en persona. A la mañana siguiente, llegó temprano decidida a mostrar profesionalismo. A pesar de la injusticia. Fue entonces cuando sonó el teléfono de la recepción. Zoe Johnson llamó a Jennifer, la recepcionista principal. Recursos Humanos la necesita de inmediato él. Departamento de RRHH. Estaba en el último piso, junto a las oficinas ejecutivas, un territorio desconocido para el personal de limpieza. En el ascensor se sentía invisible como siempre, rodeada de ejecutivos que discutían fusiones millonarias sin siquiera notarla.
Johnson llamó al director de recursos humanos tan pronto como entró. Por favor, tome asiento. Zoe se sentó rígidamente, preparándose para lo peor. Lo más probable es que el despido del señor Coleman haya solicitado una reunión con usted. Ahora la oficina del propietario era más grande que todo su apartamento. Richard Coleman, a los 45 años, era famoso en el mundo empresarial por convertir hoteles en quiebra en propiedades de lujo. Y ahora la estaba mirando directamente. Holandés, francés, italiano y mandarín, correcto. Preguntó sin rodeos consultando una carpeta abierta en el escritorio. Zoe parpadeó confundida. ¿Cómo hiciste tu currículum? Se lo pedí a Recursos Humanos tan pronto como te escuché ayer. Licenciatura con honores en lingüística de Georgetown, fluido en 6 idiomas, 2 de ellos asiáticos, y limpiando mi hotel durante 6 años. Lo que Zoe no sabía era que ese momento no era una coincidencia. Lo que nadie en ese hotel sospechaba era que detrás de esa llamada telefónica en holandés se escondía una historia mucho más grande, una conexión improbable que no solo transformaría la vida de Zoe, sino que expondría un sistema de discriminación que durante años había mantenido ocultos talentos extraordinarios tras escobas y productos de limpieza. Si esta historia de prejuicios en el lugar de trabajo despierta tu indignación, regístrate para descubrir cómo una simple llamada telefónica en un idioma extranjero se convertiría en el catalizador de un cambio que ni siquiera el multimillonario más poderoso podría haber predicho. Durante unos segundos, la oficina quedó en completo silencio. Zoe se quedó quieta, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Richard Coleman sabía quién era, realmente la conocía, y no solo como la mujer invisible con un uniforme de limpieza que todos ignoraban en los pasillos. 6 años, repitió Coleman cerrando el archivo y cruzándose de brazos. ¿Puedo preguntar por qué una lingüista con estudios en Georgetown limpia mis baños en lugar de trabajar en traducciones internacionales? Zoe respiró hondo. Envié 47 currículums al Departamento de Relaciones Internacionales de este hotel. Todos ignorados. Intenté un traslado interno 12 veces, siempre denegado. ¿Quiénes son el gerente Richards y el señor Whitmore, director de operaciones? Coleman anotó los nombres sin pestañear. Whitmore, curioso, se queja constantemente de la falta de personal multilingüe para nuestros clientes internacionales. Entrecerró los ojos, especialmente para las conferencias asiáticas. Lo que Coleman no dijo fue que había notado un patrón inquietante. 3 meses antes, había contratado a una consultora para que investigara discretamente por qué sus hoteles de la costa este tenían tasas de rotación alarmantes entre empleados cualificados no blancos. Zoe, voy a ser franco. Mañana empieza una conferencia comercial con ejecutivos de negocios holandeses y chinos. Necesito a alguien que hable ambos idiomas con fluidez y entienda los matices culturales. ¿Y quieres que les limpie las habitaciones?, preguntó Zoe sin poder ocultar su sarcasmo. Coleman sonrió brevemente. Quiero que seas nuestro coordinador de relaciones internacionales para el evento temporalmente. Salario: $5,000 a la semana a partir de hoy. Zoe casi deja caer su bolso. Era más de lo que ganó en 3 meses. ¿Por qué yo? Hay cientos de candidatos cualificados. Porque te escuché hablar holandés como un nativo. Porque tienes las cualificaciones que necesito. Y porque sospecho que algo muy malo está pasando en mi empresa. 1 hora más tarde, Zoe entró al ascensor con una nueva credencial y acceso completo a los sistemas del hotel. En su camino a Recursos Humanos para finalizar el papeleo, se encontró con el gerente Richards. La sorpresa en el rostro de la mujer no tuvo precio. Johnson, ¿qué haces en este piso sin uniforme? Trabajando, la señora Richards es coordinadora de Relaciones Internacionales, a petición directa del señor Coleman. Richards palideció visiblemente. Imposible. No tienes las calificaciones para Georgetown. Hablas con fluidez 6 idiomas, incluidos mandarín y holandés. Zoe interrumpió manteniendo un tono profesional.
Mi currículum ha estado en los archivos del hotel durante 6 años, junto con mis 12 solicitudes de transferencia. Mientras el gerente tartamudeaba explicaciones, Zoe continuó su camino. En el departamento de RRHH, encontró una aliada inesperada, Zoe Williams, una analista de reclutamiento recién contratada que mostró un entusiasmo genuino. Zoe, finalmente. Vi su archivo cuando comencé hace 3 meses y no podía entender por qué alguien con sus calificaciones estaba en el servicio de limpieza. Zoe se confesó mientras organizaba su transferencia. Intenté hablar con Whitmore, pero me cortó inmediatamente. Esa tarde, mientras se preparaba para la conferencia en la sala VIP, Zoe notó algo inquietante. Los documentos del evento contenían traducciones incorrectas e inapropiadas en mandarín que podrían causar serios malentendidos diplomáticos con los ejecutivos chinos. Corrigió rápidamente los errores rediseñando los materiales de bienvenida. ¿Cómo supiste que estaban mal?, preguntó Coleman, quien había estado observando en silencio su trabajo desde la puerta. La traducción anterior usó términos que podrían considerarse ofensivos en el chino corporativo formal. Zoe explicó. Quien hizo esto conoce los fundamentos del idioma, pero no los matices culturales. Coleman asintió pensativo. Whitmore me aseguró que contrató a los mejores traductores. Costó una fortuna. Contrató a alguien sin verificar sus credenciales. Zoe corrigió señalando un error crítico en la traducción de una propuesta de asociación. Al día siguiente, comenzó la conferencia. Zoe se deslizó entre los ejecutivos de negocios internacionales con una elegancia natural, cambiando sin esfuerzo entre holandés y mandarín, mediando conversaciones y facilitando conexiones que normalmente tomarían días establecer. Durante un descanso, Whitmore, el director de operaciones, un hombre que nunca se había dignado a hablarle en 6 años, se le acercó. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Señorita Johnson, estoy impresionada». Richards claramente juzgó mal su potencial. «Gracias, señor Whitmore. Es impresionante cómo se pasó por alto mi currículum que enumeraba la fluidez en mandarín, especialmente cuando el hotel gastó 50,000 en servicios de traducción inadecuados para esta conferencia». La sonrisa de Whitmore se congeló. «Debe haber algún malentendido que nunca recibí. Recibí confirmación de recepción de cada correo electrónico durante los últimos 6 años». Zoe interrumpió con calma, incluidos los que le alertaban sobre errores críticos en las traducciones contratadas para eventos asiáticos. Lo que Zoe no mencionó fue que le había dado acceso a los registros del contrato de traducción. La empresa pertenecía a la sobrina de Whitmore, que no tenía experiencia, probada en mandarín formal, pero cobraba tarifas de expertos. Peor aún, todas las traducciones anteriores contenían algo similar. Errores que podrían haber costado millones en pérdidas comerciales. Al tercer día de la conferencia, sucedió algo inesperado. Uno de los empresarios holandeses reconoció a Zoe Speer. ¿No es usted la estudiante que escribió ese brillante artículo sobre la variación lingüística en los negocios internacionales, publicado en el Journal of Applied Linguistics? Zoe confirmó sorprendida de ser reconocida. He citado su trabajo en 2 conferencias. El hombre exclamó llamando a colegas para que la conocieran. Coleman observó desde lejos, notando cómo Whitmore parecía cada vez más incómodo. Lo que el director no se dio cuenta fue que mientras sonreía y hablaba, Zoe estaba tejiendo una red que revelaría no solo errores aislados, sino todo un sistema de discriminación y corrupción institucionalizada que había mantenido a talentos como el suyo reprimidos, mientras que los contratos inflados se dirigían a personas no calificadas. Lo que nadie en el Grand Plaza Hotel se dio cuenta fue que la señora de la limpieza, negra que respondió a una llamada en holandés, no estaba allí por accidente. Detrás de esa transferencia de departamento aparentemente simple, se estaba desarrollando un plan que no solo cambiaría la vida de Zoe, sino que expondría un sistema de discriminación que afectaba a docenas de empleados. La pregunta ya no era si podía probar lo que había sucedido, sino cuán devastadora sería la verdad cuando saliera a la luz.
En la mañana del cuarto día de la conferencia, el Hotel Grand Plaza bullía de energía. La iniciativa de Zoe había generado contratos preliminares que superaron todas las expectativas. Mientras caminaba por el vestíbulo, notó algo inquietante. Whitmore conducía a una joven visiblemente nerviosa hacia los ascensores ejecutivos. «Señorita Whitmore, su traducción al mandarín es adecuada», dijo en un tono controlado. «No hay necesidad de preocuparse». Zoe reconoció el apellido de inmediato. La joven llevaba una carpeta marcada como contrato maestro de traducción final. Una mirada rápida al pasar confirmó sus sospechas. Los mismos errores críticos de entonces antes persistían en el texto. «El señor Coleman necesita ver esto», pensó Zoe, corriendo a la oficina del director ejecutivo. Coleman estaba revisando documentos cuando entró sin avisar Zoe. «¿Qué pasa? Whitmore está reemplazando mis traducciones correctas con versiones defectuosas hechas por su sobrina Zoe», explicó mostrándole capturas de pantalla en su teléfono. «Y tengo pruebas de que esto ha estado sucediendo durante años». Coleman se puso, de pie, abruptamente. «¿Estás absolutamente seguro? Tengo todo documentado. Además, encontré registros de pagos inflados a su empresa de traducción 3 veces por encima de la tarifa del mercado, mientras que candidatos calificados como yo fuimos rechazados sistemáticamente». Mientras hablaban Zoe de recursos humanos, entró corriendo. «Señor Coleman, lamento interrumpir, pero encontré algo que necesita ver de inmediato», dijo entregándole una carpeta. «Registros de contratación de los últimos 5 años. Patrón constante de rechazar candidatos no blancos calificados, especialmente mujeres Coleman». Hojeó los documentos. Su rostro se endurecía con cada página. La investigación externa había detectado algo, pero esto es sistemático. En ese momento, Whitmore entró en la oficina sin llamar, interrumpiendo la conversación. «Richard, los holandeses están listos para firmar, pero están preguntando por algunas inconsistencias en las traducciones. Johnson debe haber mezclado algo». El silencio que siguió fue gélido. Coleman caminó lentamente hacia la puerta y la cerró. «Thomas, estoy viendo registros de pago de $50,000 por traducciones incompetentes mientras tenemos empleados calificados limpiando baños», dijo Coleman con voz peligrosamente tranquila. «¿Alguna explicación?» Whitmore palideció visiblemente. «No sé de qué está hablando. Contratamos a los mejores». Su sobrina Thomas Coleman la interrumpió con cero experiencia en mandarín formal. «Ella tiene una certificación falsa». Zoe terminó de colocar un correo electrónico impreso sobre la mesa. «Acabo de confirmar con la Universidad de Peking que nunca certificaron a Ashley Whitmore». Whitmore le lanzó a Zoe una mirada de puro odio. «No eres nadie. Una señora de la limpieza que cree que puede jugar con los grandes, doctora en lingüística aplicada de Georgetown». Zoe corrigió con calma. «Con 6 publicaciones internacionales, todas en los archivos de recursos humanos, has perdido repetidamente». Thomas Coleman intervino. «He convocado una reunión de emergencia de la Junta en 30 minutos. Para entonces quiero su carta de renuncia en mi escritorio. No puedes hablar en serio». Whitmore se rió nerviosamente. «Por esto. Elige tus próximas palabras con sumo cuidado», Coleman advirtió. 2 horas después, el auditorio ejecutivo estaba lleno. Todos los gerentes, supervisores y directores habían sido convocados con urgencia. En la primera fila, los ejecutivos de negocios holandeses y chinos esperaban con curiosidad. Richards, el gerente de limpieza, parecía confundido sentado junto a otros gerentes de departamento. Coleman subió al escenario. Zoe a su lado. «Hoy descubrimos un esquema sistemático de discriminación y nepotismo que le ha costado millones a esta empresa», anunció con gravedad. «Durante años, gerentes como Thomas Whitmore y Sarah Richards han implementado políticas no oficiales que han perjudicado no solo a nuestros empleados, sino también a nuestro resultado final.
Una presentación comenzó detrás de él, mostrando cuadros comparativos de las calificaciones de los empleados versus los puestos, las estadísticas de contratación y rechazo por raza y género y contratos sobrevalorados con empresas vinculadas a los miembros de la familia de los gerentes. La señora Johnson, a quien algunos de ustedes solo conocían como una señora de la limpieza, salvó a nuestra empresa de un desastre diplomático y financiero esta semana. Coleman continuó, corrigiendo, traducciones que habrían costado millones en malentendidos contractuales. El hombre de negocios asiático asintió en reconocimiento, algunos aplaudieron en silencio. Como resultado de esta investigación, Thomas Whitmore ha sido despedido por una causa. Coleman anunció que Sarah Richards está suspendida mientras completamos nuestra investigación sobre su participación y con efecto inmediato. Estamos implementando una auditoría completa de todas las contrataciones y promociones en los últimos 5 años. La sala cayó en un silencio conmocionado. Richards, ahora pálido, miró al suelo. Y finalmente Coleman sonrió levemente. Me complace anunciar que la doctora Zoe Johnson ha sido nombrada nuestra nueva directora global de comunicaciones internas que supervisa todas nuestras operaciones multilingües. El auditorio estalló en aplausos, algunos vacilantes, muchos entusiastas, especialmente el equipo de limpieza sentado en la parte de atrás que aplaudió con lágrimas en los ojos. Cuando salió del escenario, Zoe notó que Whitmore estaba siendo escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad. Su rostro se contorsionó en una máscara de rabia impotente. Cuando pasó junto a Zoe, murmuró, «No durarás ni un mes». Zoe solo sonrió serenamente. En el bolsillo de su blazer recién adquirido había un dispositivo de grabación, el mismo que había capturado cada amenaza y comentario racista que Whitmore había susurrado durante los últimos días mientras trataba, desesperadamente, de encubrir su plan. Esa noche en su nueva oficina con vista a la ciudad, Zoe finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda catarsis. 6 años de limpiar pasillos mientras su potencial era negado. 6 años de tu currículum debieron haberse perdido y tal vez no encajas bien culturalmente. Cogió el teléfono y llamó a su madre que había sacrificado todo para pagar su educación. Lo hice, mamá, dijo simplemente con la voz quebrada. Lo que nadie en el Gran Plaza Hotel podría haber predicho ese día fue que la verdadera transformación apenas estaba comenzando. Mientras algunos ejecutivos todavía estaban digiriendo el impacto de ver cómo se desmoronaban viejos privilegios, otros ya se estaban dando cuenta de la inevitable verdad. El verdadero talento, cuando finalmente se libera, no solo corrige injusticias pasadas, sino que redefine por completo el futuro. La caída de Whitmore y su plan discriminatorio fue solo el primer capítulo de una revisión completa que sacudiría los cimientos no solo de ese hotel, sino de toda la industria hotelera estadounidense. Y todo comenzó con una simple llamada telefónica en holandés. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día en que Zoe respondió a una llamada en holandés en el vestíbulo del Hotel Grand Plaza. Lo que una vez fue un caso aislado de justicia personal se había convertido en una revolución silenciosa en la industria hotelera estadounidense. La oficina de Zoe, en el piso 32, ahora dominaba todo Manhattan. Una discreta placa en la puerta de roble decía: Doctora Zoe Johnson, vicepresidenta de Diversidad y Relaciones Internacionales. El salario era de 5 cifras mensuales, no anuales, pero el verdadero poder residía más allá del título o la compensación financiera. El comité de reestructuración se reunió y esperaba. El Dr. Johnson anunció: Zoe ahora es su asistente ejecutiva y amiga cercana. Todos los gerentes regionales están en la conferencia telefónica. Zoe asintió, tomando aire profundamente antes de entrar a la sala de conferencias donde Richard Coleman y la junta directiva la esperaban. Era el día de la presentación final del programa de talentos invisibles,
una iniciativa personal que Zoe había desarrollado para identificar y promover empleados calificados que eran sistemáticamente pasados por alto en toda la cadena hotelera. Los resultados del programa piloto han superado todas nuestras expectativas. Comenzó Zoe presentando los números en la pantalla. En solo 6 meses identificamos 147 empleados con habilidades en idiomas, administración financiera y tecnología que estaban en roles muy por debajo de sus capacidades. El 83% de ellos eran negros, latinos o de otros grupos minoritarios. Coleman asintió con aprobación. El programa había sido su primera demanda al aceptar la promoción. No solo arreglar su situación individual, sino cambiar todo el sistema. Lo más impresionante, continuó Zoe, es el impacto financiero. Los costos de traducción externalizada bajaron un 78%. La satisfacción del cliente internacional aumentó un 42%, y nuestras calificaciones de diversidad ahora están en la cima de la industria. Todo esto, mientras brindamos oportunidades reales a las personas que ya están en nuestra nómina en todo el país. Sarah Richards vio la transmisión de la conferencia desde un pequeño hotel en California. Después de una investigación exhaustiva, escapó del despido al aceptar un descenso y una transferencia. Ahora administraba la lavandería en una propiedad de segunda categoría. Una humillación diaria para alguien que alguna vez rechazó el talento con base en prejuicios. La próxima expansión del programa incluirá un sistema de tutoría interna, explicó Zoe. Cada talento promovido se compromete a identificar y apoyar a otros empleados con potencial. Thomas Whitmore no asistía a la conferencia. Después de su despido, ningún hotel de lujo lo contrataba. Las acusaciones de discriminación sistemática y malversación de fondos habían manchado permanentemente su nombre en la industria. Se rumoreaba que ahora trabajaba como gerente nocturno en un motel de carretera en Arizona. Su sobrina Ashley había tenido que devolver todos sus pagos inflados. Completó un programa de ética profesional y ahora estaba estudiando mandarín, irónicamente, con una beca creada por la Fundación Coleman para la educación lingüística inclusiva. Para cerrar, Zoe dijo, volviéndose directamente a la cámara, que transmitía a todas las propiedades de la cadena: «Quiero compartir algo personal». Hizo una pausa para que el silencio llenara la habitación. Cuando era pequeña, mi madre trabajaba como camarera de pisos en un hotel como este. Tenía un título universitario, pero nunca consiguió un trabajo en su campo. Siempre me decía, «Zoe, no importa cuánto intenten hacerte sentir invisible, tu valor no depende de su reconocimiento». Zoe respiró hondo, manteniendo la compostura. Mi madre falleció creyendo que algunas puertas nunca se abrirían para personas como nosotros. Nunca vivió para ver este momento y ver que su sacrificio valió la pena. Al otro lado de la sala, varios ejecutivos, muchos recién ascendidos a través del programa, se secaron las lágrimas discretamente. El verdadero poder de una empresa no es cuánto gana, sino el potencial que libera. Durante décadas, la industria hotelera, como tantas otras, enterró talento extraordinario bajo uniformes de servicio, asumiendo que las personas de ciertos colores, acentos o antecedentes solo eran aptas para roles invisibles. Coleman se puso de pie aplaudiendo, seguido por toda la sala y cientos de empleados que miraban de forma remota. Profesora visitante. Banton, quien había hecho esa fatídica llamada en holandés 6 meses antes, había seguido su meteórico ascenso. Irónicamente, Zoe pensó mientras miraba la ciudad por la ventana. Tengo que agradecerle a Richards por castigarme ese día. Si simplemente me hubiera avisado, todavía podría estar limpiando las mismas habitaciones. Mi título acumulando polvo. Al día siguiente, Zoe lanzó oficialmente un fondo de becas para empleados de hoteles y sus hijos, financiado en parte con su nuevo salario. La primera beneficiaria fue la hija de su excompañera de limpieza, que soñaba con estudiar administración hotelera.